7. Paso a vosotros, hermanos. Tomen sus asientos. Ya en la parte de la noche, hermanos, escuchábamos una introducción general. El tema de el fruto del Espíritu, y en esta mañana el hermano Carlos nos habló muy ampliamente acerca de la fe. Ahora vamos a entrar, hermanos, a un tema que habla acerca de las características, pero de una parte lo que es el fruto del Espíritu. Hay quienes piensan que cuando Pablo, hermanos, en 1 Corintios, y cuando le habla a los Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, él está hablando, hermanos, de un aspecto singular. Y hay quienes creen, hermanos, que cuando Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, está hablando solamente del amor. Y que el amor, los siguientes partes del fruto del Espíritu que nosotros conocemos, es solamente descripción de lo que Pablo inicia en el versículo 22, hablando acerca del fruto del Espíritu. Y se piensa por algunas personas que han estudiado el fruto del Espíritu que lo que a continuación sigue después de que Pablo habla en el versículo 22 acerca del fruto del Espíritu son descripciones de lo que es el Espíritu, de lo que es la parte del fruto que es el amor. Dice en el versículo 22, y en esto es la referencia que nosotros hemos estado tomando, hermanos, para hablar acerca del fruto del Espíritu. Y ese dice, mas el fruto del Espíritu es caridad o gozo en otras versiones, caridad o amor en otras versiones, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Pablo habla de esta manera en estos versículos, hermanos, hay quienes piensan que Pablo está hablando solamente del amor y que las otras partes que él menciona en el versículo 22 y en el versículo 23 es solamente parte de lo que forma el fruto del Espíritu de acuerdo a este pensamiento, que es el amor. Algunos piensan de esta manera, porque Pablo está hablando, hermano, no en forma plural, y en ocasiones nosotros batallamos y leemos los frutos del Espíritu, pero la parte que Pablo está mencionando primero en el versículo 22, él está hablando en forma singular. Entonces eso permite a algunas personas pensar de esa manera, que lo que Pablo está mencionando como fruto del Espíritu es solamente el amor. Si nosotros nos alejamos un poco de la palabra de nuestro Dios y vamos nosotros a ver toda la Escritura, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que el amor encierra todo lo que es la Escritura, desde el principio hasta el fin en Apocalipsis. Por lo tanto, se piensa por algunas personas que de lo que Pablo está hablando como fruto del Espíritu es en sí el amor. Nada otra cosa comparada al amor. Yo quiero mencionar, hermanos, que a nosotros, como lo entendemos, es que el fruto del Espíritu es una parte en totalidad, pero después de ahí vienen las partes que nosotros conocemos, el versículo 22 y versículo 23. Pero a mí, hermanos, en esta mañana me ha tocado las características del amor. Es la primera parte, hermanos, en el versículo 22 que nosotros vemos que identifica a lo que es el fruto del Espíritu. Hay una cosa interesante, hermanos, y es que les invito a considerar en esta mañana. El fruto del Espíritu, hermanos, es para nosotros, es interno. Eso forma parte del carácter puro y esencial de una persona. El fruto del Espíritu es para nosotros. Pero los dones que Pablo también habla son lo que nosotros expresamos de una forma práctica en nuestro diario vivir hacia las personas o a aquellos que nos rodean. Y estoy hablando acerca de los dones, pero en esta mañana, y el título de este retiro, hermanos, es acerca del fruto del Espíritu. Voy a concentrar en lo que son las características del amor. Hay tres clases de amor
como lo vemos también, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Cristo Jesús una ocasión se acerca a Pedro, y ustedes saben la palabra de nuestro Dios que dice: Pedro, ¿me amas? Y Cristo Jesús, hermano, le hace la pregunta a Pedro 3 veces, porque Pedro no le estaba dando la contestación que Jesús, hermano, le estaba buscando. Encontramos, hermanos, en la palabra de Dios que hay 3 clases de amor. Hay quienes ponen una cuarta, que es el amor para los padres y los hijos, o entre los padres y los hijos, y eso se llama estorgé. Sin embargo, hermanos, la palabra de nuestro Dios, y es lo que yo quiero mencionar en esta mañana, es la clase de amor, hermanos, que nosotros conocemos como eros, es el amor entre un hombre y una mujer. También encontramos lo que es fila o filial, el amor entre amigos o entre compañeros. Pero el amor, hermanos, del cual Pablo habla, es un amor, hermanos, más alto, más extenso. Y es lo que nosotros conocemos como amor agape. Ese o agape, el amor de Dios por excelencia. Ese amor, hermanos, que Dios manifiesta, es un amor, hermanos, puro, y es al cual Pablo, hermanos, se refería en Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 22, cuando habla acerca de la primera característica, hermanos, del fruto del Espíritu. Me llama a mí la atención, hermanos, por qué Pablo pone el amor como primera parte en el fruto del Espíritu. Yo quiero presentarles o invitarles a ustedes en esta mañana para que me ayuden a ver, hermanos, este panorama. ¿Por qué a Pablo, hermanos, le interesa el amor primeramente? Ustedes conocen 1 Corintios capítulo 13, que ahorita no lo voy a citar, pero lo vamos a citar más adelante. Pero quiero que ustedes vean conmigo, hermanos, que el amor de parte de nuestro Dios envuelve todo, hermanos, lo que es en la creación. Si nosotros vemos, hermanos, capítulo 1 de Génesis, versículo 26, vamos a encontrar, hermanos, que Dios crea todas las cosas. Él lleva a cabo, hermanos, su creación del versículo 21 del versículo 1 al versículo 25. Pero en el versículo 26, hermanos, Dios comienza a expresar, hermanos, ese amor que Él tiene, hermanos, un amor puro, ya desde el principio de la creación. Y lo inicia, hermanos, expresándolo de una manera, hermanos, a través de su creación, pero ya ahora con unos seres, hermanos, que se identifican con Él. Y Dios comienza, hermanos, o inicia ahí, mostrando, hermanos, ese amor que lo encontramos a través de la Escritura. Versículo 26, que ustedes también lo conocen, este versículo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Cuando vemos, hermanos, desde el Génesis, cómo Dios comienza, hermanos, a mostrar su amor, y es el amor, hermanos, puro, el amor de Dios por excelencia, lo comienza allá, hermanos, a mostrar aquí con aquellas criaturas que Él que formó, hermanos, aquel ser humano, hermanos, que comienza a darle forma y comienza a intercalar, hermanos, en pensamiento con aquel hombre, hermanos, que Él acababa de crear, conforme al versículo 26. Y Dios comienza, hermanos, desde ahí ya a mostrar su amor. Un amor, hermanos, puro, un amor que solamente, hermanos, se encuentra en nuestro Dios. Y podemos ir a través de la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento y encontramos, hermanos, el amor de Dios mostrado para los patriarcas, el amor de Dios, hermanos, mostrado para el pueblo de Israel. Los saca de Egipto y Dios, hermanos, no los abandona. Dios continúa con ellos hasta que los introduce, hermanos, a la tierra prometida. Y vemos a través de los jueces, hermanos, David, Salomón, que Dios, hermanos, sigue estando presente con aquellos hombres. Y Dios muestra, hermanos, su amor, que es el amor de Dios, hermanos, por excelencia, que es el amor que Pablo, hermanos, está mencionando. Pero vamos nosotros, hermanos, a los evangelios. Encontramos a Jesús, hermanos, la muestra del amor de Dios para la humanidad. ¿Quiere ir conmigo a Juan 3:16? Un versículo, hermanos, muy hermoso, pero también, hermanos, con mucho significado, que nosotros también lo conocemos. Y dice de esta manera: porque de tal manera que
¿Qué pasó? De tal manera Dios mostró, ¿sí? Dios, hermanos, muestra su amor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, llegamos nosotros a los evangelios, encontramos que Dios sigue mostrando su amor. Sigue mostrando, hermanos, su amor para con aquellos hermanos que creen en Cristo Jesús, para que las que creen en Él, hermanos, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. La iglesia primitiva, hermanos, estaba reunida en Jerusalén, y vamos al libro de los Hechos, y encontramos allí, hermanos, que Dios se muestra a través de su poder, de su Espíritu Santo, y cumple la promesa, hermanos, de Joel, y derrama, hermanos, el poder del Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos, hermanos, en el aposento alto. Dios, hermanos, sigue teniendo esa interrelación, hermanos, con sus hijos, con aquellos que creen, y Dios, hermanos, sigue mostrando ese amor, hermanos, ese amor agape, hermanos, para aquellos que aman a Cristo Jesús, en el caso, hermanos, de la iglesia primitiva. Viene Pablo, hermanos, y también Dios se muestra con él a través de Cristo Jesús. Yendo en el camino, hermanos, a Damasco, dice que Dios, hermanos, interviene a través de Jesús y llama a Pablo, hermanos, para que sea el que vaya a predicar, hermanos, las buenas nuevas de salvación, mostrando su amor Dios hacia los gentiles. Juan, hermanos, cuando escribe Revelación, en el capítulo, hermanos, último de la Escritura, encontramos que hay una promesa, hermanos, para todos nosotros. Y Juan, hermanos, la expresa de esta manera en el versículo 21 del capítulo 22 de Apocalipsis: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cuando vemos, hermanos, la extensión de la palabra de Dios, encontramos que el amor, hermanos, expresado por nuestro Dios, lo muestra, hermanos, a través de toda la palabra de nuestro Dios. Pero, ¿qué con eso? ¿Es solamente Dios, hermanos, el que muestra su amor para con nosotros? En el capítulo 1, hermanos, del Evangelio de Juan, encontramos que nosotros ahora somos llamados o hechos hijos de Dios, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren verlo conmigo? Capítulo 1 del Evangelio de Juan dice de esta manera, en el versículo 11 y versículo 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero el versículo 12, hermanos, nos invita a nosotros a ser pueblo de nuestro Dios, mas a todos los que le